El 5 de febrero, pero de 1917, se promulga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y si de ella nos toca hablar, no podemos referirla solamente como un documento con tinta, papel, incluso como un conjunto de artículos que en ella se contienen. Todo lo contrario, cuando nos toca referirnos a la Constitución, debemos entenderla como la base o eje fundamental no solamente de un sistema judicial y de un sistema jurídico. Todo lo contrario. La Constitución es la base fundamental, efectivamente, del sistema jurídico, del sistema político, de un sistema territorial, económico, cultural. Existen muchas otras aristas, pero también una de ellas, la más importante, nos refiere a nosotros los ciudadanos. Pero déjame darte algunos datos interesantes acerca de nuestra Constitución. El primero de ellos es que, en efecto, ya mencionamos que se promulga el 5 de febrero de 1917, pero realmente los trabajos para poder constituirla y ratificarla concluyeron el 31 de enero de ese mismo año. Otro dato interesante que quiero comentarte es que tanto la Constitución mexicana como la rusa fueron las primeras constituciones que incluyeron como novedad al derecho social. Efectivamente, aquel derecho que hoy día es necesario en prácticamente cualquier parte del mundo. Pero existieron también algunas situaciones que debieron reformarse de constituciones anteriores como la del 24 o la del 57, en donde se eliminaron cuestiones que ya se habían convertido en alguna especie de vicios, como por ejemplo la reelección presidencial y también la vicepresidencia, que hay que recordar que precisamente vienen con el antecedente de copia que se hizo en la Constitución de 1857. También se erradicaron algunas otras cuestiones que no debían presentarse, como por ejemplo el hecho de constituir a una sola religión como la oficial de un país, previamente un imperio. Pero bueno, déjame decirte también que esta libertad de culto también es hasta cierto punto una novedad para esta Constitución del 17. Otro de los datos es que para 1917 se cambia el capítulo correspondiente a derechos humanos y ahora se le nombra de las garantías individuales. Bueno, con el paso del tiempo, esta constitución ha sido reformada prácticamente más de 700 veces. Al día de hoy, el número exacto de reformas es de 707 y esto se debe, perdón, a que justamente existe una derivación o una definición de distintos tipos de constituciones. Por ejemplo, se dividen en constituciones rígidas y constituciones flexibles. Nuestra constitución es una constitución flexible por el tipo de procedimiento que se requiere para su reforma, adición, derogación de algunas partes precisamente del texto. Todas las reformas que se hacen normalmente deben ir abocadas a tanto prevenir como regular e incluso impedir que se sigan realizando algunas violaciones tanto a derechos humanos como a este sistema fundamental que te comentaba es la base de todo país. Ahora, Fernando Lasalle establecía justamente que esta constitución mexicana es una de las flexibles, una de las constituciones flexibles, y por ello es que hemos tenido precisamente todo este tipo de reformas. Déjame decirte que las tres últimas reformas han sido de nivel bastante importante. La primera de ellas se dio en el 2008 con la abrogación total del sistema penal inquisitivo que teníamos, que traía ya bastantes vicios y que además había sido legado por el príncipe papelero de España, por Felipe II. Ahora, en ese tenor de ideas, ¿qué se buscó hacer con este famoso sistema penal? Se buscó que se incluyera la oralidad, se buscó que se incluyeran diferentes medios para poder evitar prisionalizar a cualquier sujeto por un delito que no ameritara realmente una pena de prisión como tal. Se estableció también en este 2008 que este proceso de trascendencia de un sistema a otro iba a durar prácticamente 8 años, por lo que en el 2016 se terminó de constituir finalmente. Los resultados, pues bueno, ahí están a la fecha, ¿no? Ahora, la segunda reforma a nivel constitucional sumamente importante es la de derechos humanos del 2011. Esta
reforma fue obligada realmente por una sentencia cuyo origen es por el caso de Rosendo Radilla Pacheco, un caso bastante importante que ocurrió por allá de la década de los 70, en la cual a esta persona se le detiene por el ejército y se le arresta y posteriormente desaparece. El Estado simple y sencillamente no sabe en dónde está. Este delito de desaparición forzada de personas, repito, genera precisamente llegar a organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que señala justamente a México que debe de hacer una reforma a nivel federal para poder regular estos derechos humanos que han sido violentados. Entonces, bueno, esa es la reforma del 2011 y finalmente la última reforma es la reforma en materia judicial, en la cual se establecen algunas cuestiones sumamente interesantes tanto para el Poder Judicial, pero principalmente en el ámbito de la interpretación de la ley para nosotros los abogados, con la inclusión del nuevo sistema de jurisprudencia por precedentes. Esto significa que ahora nosotros vamos a tener una forma distinta de la emisión de la jurisprudencia o de las tesis aisladas como tal, en los casos en los cuales los colegiados o incluso la Suprema Corte tengan que decantarse o tengan que explicar alguna situación en la que la ley es obscura, ambigua, poco clara o incluso omisa. Entonces, ahora, ¿qué es lo que ocurre con estas jurisprudencias, por ejemplo, para nosotros los abogados, cuando las incluimos en los procedimientos en los que estamos siendo representantes de las partes litigantes? Pues bueno, lo que ocurre aquí es que este sistema de precedentes nos da un breve resumen después del encabezado de la jurisprudencia, en el cual se nos relata de manera muy breve los hechos que motivaron justamente esa nueva interpretación de la ley. Así que, bueno, como te puedes dar cuenta, nuestra Constitución realmente tiene un movimiento bastante continuo en cuanto al nivel de reformas. Solamente quisiera dejarte como corolario, ya para finalizar este video, que no hay mejor manera de celebrar la promulgación de la Constitución que conocer su texto, que conocer todos aquellos derechos humanos, garantías individuales que nos han otorgado justamente esta libertad, incluso de poder emitir este tipo de información, tanto en redes sociales como en cualquier medio. Y pues bueno, espero que esta información te sea de ayuda. De ser así, espero que la compartas. Soy Cristian Canales y nos vemos la próxima.